Bien, vamos a iniciar entonces el trabajo de este día y continuamos con el periodo neolítico. Vimos acerca del trabajo que esos personas, pues esos seres humanos del periodo neolítico realizaron a nivel de construcciones, ¿verdad? Esto ya es arquitectura. La arquitectura no aparece en el paleolítico, eso debemos tenerlo con mucha claridad. En el paleolítico no hay arquitectura. Y me dicen, no, pero tenían cuevas, tenían abrigos rocosos. Esos no los construían, esos los encontraban y los habitaban así como los encontraban. Sí hay ciertas modificaciones internas, de hecho, hay una cueva en Francia, si mal no recuerdo, donde encontraron en una sección muy profunda en lo que se considera es la primera construcción humana. ¿Y qué creen que es? Alrededor de unas estalactitas apilaron piedras, o sea, pusieron piedras en forma de círculo, un círculo no muy perfecto, pero apilaron piedras alrededor y así quedaron. Entonces, eso se considera que es la primera construcción humana en el periodo paleolítico, pero como todavía son cosas que siguen ¿cómo se dice? En análisis, entonces por eso no se les muestra acá, sino que planteamos que la arquitectura como tal aparece en el periodo paleolítico. ¿Vinculada a qué? ¿Alguien que recuerde? Por ejemplo, estos, ¿a qué estaban vinculados? ¿Alguien recuerda? ¿Los menires? ¿Sí, Adriana? ¿No? Bien, ¿alguien más entonces? Vamos a empezar. Naomi y luego Carolina. Adriana, a ver, no se me escucha, no se le escuchó. Bueno, tengo Naomi y luego Carolina. Y luego, ya voy a ver quién. ¿Sí? En la clase pasada se nos comentó que era como para representar la hora o por donde el sol se ponía, cómo se iba ocultando o algo por el estilo. Sí, no era la hora, más bien las temporadas, otra vez. La hora no era tanto interés, sino la temporada. Cuando comenzaba la temporada de frío y de temperaturas más agradables. Y Adriana decía que estos hacen referencia, bueno, primero Carolina, quizás luego Leo. Carolina y luego Mónica. Sí, pues yo recuerdo que nos hablaba sobre que ese tipo de estructura de arquitectura que se utilizaba o tenían la referencia para como marcar territorio o algo así. Eso es lo que recuerdo yo. Sí, un poco, pero en el caso de marcar territorios eran bueno, defensas bienes nacionales. Estamos hablando de estos, los Talayot y los Nuragos, Ajá. por ejemplo. Ajá, estos, que servían como delimitar territorios y al mismo tiempo servían como para los vigías, ¿verdad? Para ver qué es lo que estaba sucediendo a lo lejos. ¿Sí, Mónica? Sí, también los anteriores que mostró también servían para, como usted mencionaba, marcar las estaciones o marcar el cambio de temporada, como por ejemplo, lo tuvimos esta Semana Santa, el solsticio, creo que, si no me equivoco, que Equinoccio. también, equinoccio, eso. Uh -huh. Entonces, servían de esa manera porque dependiendo de dónde estuviera la sombra, había un punto del año donde literalmente el sol quedaba justo arriba de la estructura y no tenía tanta sombra, mientras que en el resto del año se puede ver la sombra de un lado o del otro. Sí, aquí en nuestra área funcionaba bastante eso porque está lo que se llama el paso del sol por el cenit, que va a ser como dentro de unos 20 días más o menos, en 3 semanas. En el caso de la imagen que veíamos, sí tiene que ver con solsticios y equinoccios. Esos son los dos eventos astronómicos. Y así como la sombra, también la posición de la salida del sol o donde se oculta el sol. Son los dos momentos, porque esos son como calendarios solares. Entonces tienen que ver la sombra sí un poco, pero más bien dónde sale y dónde se oculta el sol. Con esta imagen recuerdo que les voy a extender. Recuerdo que les explicaba acerca de dónde salía. Aquí, ¿verdad? Cuando está en el centro es un equinoccio, pero cuando está en los extremos, el solsticio de invierno, solsticio de verano, así como funcionaba, visto desde abajo, ¿verdad? No desde arriba.
Ahora, los programas estos pseudocientíficos les dirán que eran, y le hace Giorgio con las manos, extraterrestres, que eran pistas de aterrizaje y no sé qué otras cosas más. No, la respuesta es menos, no es menos compleja, vamos a decir no más que sencilla, son calendarios solares. Ahí dice, pero ¿cómo movieron las piedras si no tenían la capacidad? Claro que sí la tenían, eran un montón de gente que estaban bajo la dirección de unos cuantos líderes que eran los que manejaban esta información y tenían tecnología, y esa tecnología era aplicable para la época. Dígame, Mónica. Podríamos decir que la realidad es menos fantasiosa de lo que usualmente creerían, porque si bien no es sencillo, es algo complejo, le quitamos la fantasía, que es lo de los aliens, de que vino un ser superior y movió telepáticamente y todo eso. Exacto, o los gigantes, que es la otra cosa que se asocia a eso, no es que eran gigantes los que movían las piedras. Gigante es un símbolo, no puede entenderse como una persona exageradamente grande. Sí hay personas que salen de la media de altura de esas comunidades, pero no es que eran gigantes de 5 metros o de 10 metros. Entonces gigante es un símbolo, es como ángel. Ángel significa mensajero, eso es lo único que significa. Pero cuando normalmente nosotros, antes de estar aquí, antes de que ustedes estén en Historia del Arte 1, seguramente ustedes decían ángel y se imaginaban una persona con alas de origen celestial. Pero ángel significa mensajero. Dice, Dios envió a sus ángeles. Y le está diciendo, Dios envió a sus mensajeros. Así tiene que leerse, de esa manera. Si ustedes sustituyen la palabra ángel por mensajero, van a ver que se entiende el texto igual. Porque eso es el significado. Sin embargo, en la iconografía lleva alas, pero eso pues es parte de lo que ustedes verán en la historia 2. Ahí es donde se ve, historia del arte 2, ahí es donde se ve cómo comienzan a colocarle, y de qué depende. Acá solo vamos a ver el antecedente, algunos elementos de griegos y romanos que son antecedentes para ellos. Entonces, las respuestas son un poco más sencillas a veces. No dejan de ser complicadas en cuanto a la explicación, pero pues por ahí vamos. Bien, esos solsticios y equinoccios. Los dolmen, les decía, son tumbas. Voy a pasar rapidito esto. Los dolmen no son tumbas para cualquiera. Eso también hay que tenerlo con claridad. Los dolmen o tumbas de este tipo muy elaboradas son para los líderes, para personas de la familia de los líderes, pero no para el común. Es bueno que sean con la gente común. Las enterraban en agujeros. A eso se le llaman enterramientos de fosa. Hacían el agujero, colocaban a la persona en posición fetal. Acuérdense que esa es la posición común en esta época. ¿Y por qué? Pues porque se suponía en su cosmovisión que el ser humano volvía al lugar de donde salió. Salió del vientre de la madre, entonces regresa al vientre de la madre. ¿Cuál madre? Pues la tierra. Y ahí se colocaban en posición fetal, se ponían alrededor un ajuar, que podían ser herramientas de las que he utilizado, a lo mejor huesos de animales, cornamentas de animales, pieles también, y luego se cubría con tierra y se ponía una piedra encima. Eso era simplemente todo lo que hacían. En otros lugares, como Inglaterra, por ejemplo, se amarraban en posición fetal, muy sujetos, se envolvían en pieles o en telas, se amarraban y luego se colocaban como sujetos a piedras, pero en el lecho de ríos o en la ribera de los ríos, o sea, los metían adentro del agua. Actualmente hay algo que le llaman turberas. Las turbas la utilizan para ciertos, más bien tiene ciertos usos industriales y ¿cómo se llama? Cotidianos para las comunidades de esa zona. Entonces, en esos lugares se encuentran de repente tumbas, porque ahí es donde los enterraban, bajo agua, y amarrados en posición fetal. Entonces, esos también. Pero esos son como los enterramientos más comunes. Esto es dedicado para la gente de mayor peso. Y ahí como lo hacían. Esto ya lo vimos. Entonces, voy a pasar a lo último que corresponde a la arquitectura. No sé si hay algo que ha quedado pendiente sobre arquitectura. ¿No? Bien, entonces acuérdense, el uso de la arquitectura es el habitacional, cuando nos referimos a palafitos,
a nuragos habitacionales o cuevas también habitacionales, perdón, cuevas no, excavaciones que se hagan en la tierra con fines, ¿cómo se llama? Habitacionales. O sea, hacían el agujero, le ponían madera encima, hojas, tierra, y ya tenían un lugar donde guarecerse. O eran tumbas o eran observatorios solares, es decir, calendarios también. Eso es lo primero. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno, entonces vamos a esto. Eso es más reciente, siempre corresponde al periodo neolítico. Eso está en Bulgaria, siempre es la zona norte de Europa. Y fíjense que esta es una cueva que sí fue modificada. O sea, sí hay intervención humana acá y hay un simbolismo ritual vinculado a la fertilidad. ¿Y qué es? Pues resulta que cuando se ve desde afuera, la cueva o este como abrigo rocoso simboliza los órganos genitales femeninos. Y cuando se está adentro y se ve hacia afuera, lo que se observa son los órganos genitales masculinos. Y sucede que una vez o en una temporada, 2 veces al año me parece que es, porque son dos, no sé si es para el equinoccio, pero hay una temporada, 2 temporadas, perdón, en el año, en el que el sol sale exactamente enfrente. Y entonces, a medida que el sol va saliendo, proyecta la luz, como lo ven acá, no la sombra, sino la luz, ven ahí la forma que tiene, la proyecta hacia adentro. Es como que la sombra, o sea, está entrando lo masculino en lo femenino. Eso es un símbolo de fertilidad. Entonces dicen, no, pero eso, ¿cómo puede ser posible? Si es que sucede. ¿Y por qué? Porque todo lo que las representaciones sexuales que vamos a ver en la arquitectura o en la pintura o en la escultura son representaciones relativas a la fertilidad. Así es la única manera de entenderla. Aquí no hay que pornografía o nada por decirlo, no. Es fertilidad lo que se está representando ahí. Entonces, hay diferentes sitios como estos. Para las comunidades antiguas se consideraban sagradas porque era una representación de la maternidad de la tierra y de la fertilidad en general. Bien, con eso cerramos entonces lo de arquitectura del periodo neolítico y vamos ahora entonces con la escultura. En cuanto a la temática usada acá, pues se mantiene la de las figuras femeninas. Eso significa que a nivel ritual la figura femenina sigue estando presente. Se les considera símbolos de fertilidad, como ya les había dicho en el paleolítico. Acá eso se mantiene, pero se le comienza a dar una simbología un tanto más cercana a la idea de la diosa madre, porque hay muchas de estas figuras que están en estado de embarazo. Entonces ya es siempre el símbolo de la fertilidad, pero lo asocian a la maternidad como diosa madre. Acuérdense, la primera divinidad representada que se ha encontrado es femenina. O sea, no hay que Dios masculino fue el primero que se inventaron. No, es femenina la primera divinidad. Y hay estatuillas que llevan marcas onduladas o rectangulares que pueden asociarse a como si estuvieran vestidas con algún tipo de traje ritual. Entonces, eso lo vamos a ir viendo por acá. Y a qué se vinculan también, o a qué lo asocian más bien, es a las cosechas, al periodo de las cosechas. Entonces, acá hay algunas de estas imágenes. Pueden observar ahí, estas que ustedes ven, dicen, bueno, pero parecen, más bien parecen búhos. Pues están asociados a divinidades nocturnas también, porque tienen la idea como del búho, y en este caso, las figuras femeninas. Ya, hay diferentes figuras que se han encontrado vinculadas a los seres de la noche, o algunos felinos también. Si los felinos eran un depredador que tenían, es probable que le tuvieran algún tipo de miedo o de
o marcaran como mucha distancia con ellos. Significa entonces que si alguien tenía un colmillo o algo, un hueso de ese animal, se podría considerar que algo de la energía, de la fuerza de ese animal estaba con ellos. De esa manera van construyendo creencias alrededor de objetos y de algunos seres. Y por eso luego vamos a ver algunas imágenes que representan a seres humanos con características animales. Significa que el ser humano se le está dotando de las características de ese animal. Aquí hay algunas más. Bien, eso en la zona del Medio Oriente, la región que luego corresponderá a la zona de influencia griega o romana, se van a encontrar bastante de estas figurillas. Otras más. Y así otra más. Se vea en el caso de esta, por ejemplo, se les coloca sobre tronos. Esos tronos significa entonces que quien está ahí no es cualquier persona, es una divinidad la que está ahí. A la par de esas figuras femeninas que están gobernando, por así decirlo, estas ideas religiosas que van construyendo, la figura masculina comienza a tomar también cada vez más protagonismo. Ahí lo tenemos en las imágenes de la par. Ahora ya los comienzan a representar también. Eventualmente, durante el periodo neolítico y a medida que avanzamos hacia la edad de los metales, pues la figura masculina va a tomar cada vez más presencia y va a ir relegando la figura femenina hacia solamente algunas representaciones divinas, siempre vinculadas a la maternidad o a la fertilidad. Y luego la van, como digamos, ir apartando. Y la posición, por ejemplo, como de chamana, la van a tomar los hombres. Eso tiene que ver con la división del trabajo. Los hombres se dedican a algunas actividades, las mujeres van quedando como más bien para actividades en el hogar, y eso es lo que las va separando también de poder. El hombre es el que va asumiendo el control, básicamente, y eso va a seguir durante todas las culturas que van a seguir de ahí en adelante. Otra más. Vean cómo se van volviendo también un tanto, primero, ¿cómo se dice? Abstracciones. No son completamente naturalistas, sino que son, como estas que veíamos acá, son representaciones bastante esquemáticas. En esta ya hay un tanto más de naturalismo. En esta otra igual hay un poco más de naturalismo, pero siempre sin llegar al primitivismo así como muy, muy puro. Es decir, que no es una representación exacta, sino que guarda bastante simbolismo. Así hay muchas más. En España, en Francia, en Inglaterra se han encontrado muchas de estas, en la región, como les decía, de influencia luego griega y en el Medio Oriente. Ahí. Eso es lo que hay entonces en cuanto a escultura. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? No. Bien, en el chat veamos. Acá. Bueno, Nicole dice se ocupaba para ver dónde sale. Bueno, eso es lo anterior. Bien, entonces no hay pregunta acá. Pasamos a la pintura. En cuanto a la pintura, aquí sí hay hay más variedad en cuanto a lo representado y a lo que se ha encontrado, más que lo volumétrico, pues lo bidimensional, lo que más se representa. Pues tenía una temática, un estilo, perdón, naturalista, pero se van introduciendo bastantes esquemas y se va volviendo geométrico bastante de lo que se representa. Estas representaciones tratan de ser lo más fieles a la naturaleza, llenas de detalles no llenas de detalles, perdón, como las que vienen en el Paleolítico, pero sí de naturalismo, y nos comienzan a relatar escenas. En el Paleolítico no hay escenas, acuérdense, todos se consideran individuales.
porque al datar las imágenes que parecieran estar en un solo conjunto, resulta que corresponden a temporadas diferentes, a años diferentes. Pero en el neolítico, lo que se pierde en detalle se gana en la riqueza de la narración visual que se hace con lo que se observa. Entonces hay más para observar por acá. Y hay representación de figura humana. En el Paleolítico, la única representación de figura humana son las Venus paleolíticas. No hay pinturas. En el 99% de los casos no hay pinturas de seres humanos. Acá es más presente. Podríamos decir que más del 50% de las representaciones son de figura humana. Eso nos dice que el ser humano de este momento ya se coincide a sí mismo dentro de la naturaleza, o sea, ya se ve a él mismo dentro de la naturaleza. Entonces acá hay unas representaciones. Si yo les dijera, miren, ¿qué les parece lo de estas figuras humanas? Son figuras masculinas. Lo que tienen sobre la cabeza son sombreros rituales. Dice, mira, este tiene como un peinado diferente, este tiene otro, este tiene otro. Son sombreros rituales. Puede ser que este sea una representación de plumas, un sombrero con plumas. Esta es una representación femenina, por cierto. Dice, mire, pero no parece femenina. Es que lo que sucede, que lo que se observa en medio de las piernas puede ser un taparrabo, puede ser una tela. Es bien, ¿cómo se dice? Es bien complejo tratar de darle una sola representación, porque pues no hay nada que atestigue o que describa a nivel escrito qué es lo que se encuentra por ahí. Vean esos otros. Estos son pues, algún tipo de ave grande, como parecido a los kiwis, o a los emus, o a los que son otros, los ñues. Son bastante parecidos. Pero vean esta figura de acá del centro. Eso no es un ave. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Pero una persona? ¿No? ¿Qué se lo ocurriría, Mónica? Yo diría que es más un animal, porque realmente de ser humano. A comparación de este ser más fornido, incluso como si tuviera pelaje. Ajá, ahí está. Significa entonces que está vestido. Puede ser que esté vestido. Carolina Cecibel, no sé si va a decir algo. Creo que tiene el micrófono encendido. Sí, yo estaba viendo que es como que tuviera una piel de algún animal encima, como tapado, algo así. Y cubierto de pies a cabeza, ¿verdad? Sí, así. Correcto. ¿Sí, Natalia? No podría ser algo como un mono o un gorila. Es lo que más se me acerca a un gorila de pie en dos patas, no sé, porque también se me asemeja un poquito la piel, a pesar de que, como se ven, no eran tan circulares y no están tan parecidos, pero es lo que más cercano, si no sería un hombre. Podría ser más bien como un ser humano vestido con algún animal. Tal vez no un mono o un primate, pero sí como si se estuviera recubierto con la piel de un animal. En el caso de esto se les denomina idiomórficos, porque no hay así como que una representación clara de qué es exactamente. Ya van a ver que hay otros más por ahí. ¿Qué características tiene la pintura de este momento? Pues hay conceptos que se van a trabajar en las imágenes que eventualmente se van a convertir en símbolos. Imágenes que son como muy claras al principio en las dataciones que hacen, por ejemplo, de la figura humana, en la misma zona, siglos más adelante, las imágenes son más esquemáticas, significa que la representación evolucionó. Entonces,
tiene que ver con el registro de los eventos que sucedían, ya no con el ritual de obtener un animal, por ejemplo, como en el Paleolítico. Acá más bien lo que se considera es que se está haciendo un registro de las actividades cotidianas que ellos realizaban. En algunos casos, no se piensa que eran, aunque parezcan decoraciones, no se consideran decoraciones, sino que la funcionalidad tiene que ver con eso, con el saber describir una actividad. Dígame, Mónica. Sí, si no mal recuerdo, en la lectura que nos había dejado, aparece de que el estilo naturalista se mantuvo desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Ese era, entonces eso se refiere a de que era literal, una descripción más literal de lo que vivían para dejar como antecedente. Sí, pero ya no de los objetos, de los animales separados, sino más bien en escenas, como generando una escena, por ejemplo, una danza. Vaya, la imagen que veíamos anterior, esa es como una danza. La otra es, digamos que fuese una persona la que está acá, es una persona que está en medio de animales. Están, no, o sea, los animales no hicieron uno primero, otro después, no. Todos se hicieron para explicar una escena. Por eso dice que son más funcionales que decorativos. O sea, todavía no se piensa que hay decorativas, aunque algunas parecieran que más bien es la intención de contar algo con estas imágenes. Aquí tenemos otras más. Con esto de las manos hay diferentes interpretaciones, fíjense, no hay solo una. Unos consideran que las manos es una manera de firmar lo que estaban haciendo, es una manera de decir yo estoy presente. Es como cuando ustedes, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero pues ha sucedido en otros años que llegan a los pupitres, a las mesas, en los talleres, y resulta que lo primero que hacen es colocar el nombre. Hacen una mancha o rayan colocando un nombre o un símbolo. Ustedes se están apropiando del espacio, están marcando territorio, como se dice. Entonces, algunos consideran que eso es lo que hicieron acá, marcar como su propiedad, su pertenencia, su presencia en la escena. Otros piensan que tiene que ver siempre con la idea del ritual, que se pintan cerca de animales porque la idea es como si los van a atrapar. La mano encima del animal significa que lo atrapé. Pero no es, como le dijera, no es recurrente en todas o en la mayoría de las pinturas en las paredes de las cuevas. Hay algunas paredes en las que lo único que hay son manos. Entonces ahí, a partir del estudio de algunas tribus en África, se concluye más bien que una versión válida es sobre esto, que tiene que ver con los ritos de iniciación. El caso de los cazadores, por ejemplo, si los cazadores ya van a comenzar a acompañar, los jóvenes van a comenzar a acompañar a los cazadores, porque ellos ya van a ser uno, entonces, y van a una pared, en un abrigo rocoso, y marcan el lugar, marcan su presencia en ese lugar. Significa que ellos ya tienen una edad para ser considerados como cazadores en la comunidad. ¿Sí, Ricardo? También otro significado que le solían dar era que tenían conexión con el mundo espiritual. Sí, ¿alguna idea más sobre eso? ¿No? Bueno, tener... Sí, licenciado. Que si no estoy mal, era la representación del yo también, y la de protección y poder. Sí, por ahí irían las explicaciones sobre esto de las manos. Todavía hay culturas en África, en Oceanía, que lo hacen. Cuando los jóvenes llegan a cierta edad, hay rituales de iniciación y entonces pues ellos pueden poner su marca ya en los lugares. Hay una película de Disney de unos dinosaurios verdes en la que me parece que uno el joven dinosaurio al final llega a poner su marca en
en un lugar a la par de otras marcas, creo que es de los padres. Tiene que ver con eso. Sí, dígame. ¿No? También en Tierra de Osos Ah, aparece eso de las marcas y los rituales de iniciación. sí, muy bien. Vean, eso y esos que son observables actualmente en tribus, como les decía, África, Oceanía, algunas tribus en Norteamérica también y algunos rituales en Sudamérica. A partir de eso es que entonces dice la gente, bueno, lo hacen por eso, entonces se hacen esas inferencias o esos, ¿cómo se dice? Se hacen las interpretaciones de esto y se asocian a los eventos que sí pueden ser estudiados en este momento. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, acá lo que les mencionaba, que la figura humana gana más protagonismo, son figuras estilizadas, no son naturalistas. Si tenían esa capacidad tan grande en el Paleolítico de grabar detalles de los animales que pintaban, ¿por qué no lo hacen con los seres humanos en ese momento? Y la respuesta es que pues sucede que la mente de ellos ahora es más avanzada. Entonces ya no solo ven, ahora interpretan. Antes solo veían y copiaban, ahora interpretan y hacen una abstracción de lo que observan y lo representan con trazos más, más geométricos y monocromáticos también. Pues siempre es un solo color el que ocupan para las imágenes. Y bueno, siempre se menciona eso de la fertilidad porque pues es algo muy importante para ellos. La naturaleza les provee de alimento vegetal y de los recursos para también la crianza animal. Entonces, por eso es que todo lo que tiene que ver con la naturaleza se respeta bastante por ellos y lo asocian a divinidades. Bien, otra más, esta es en la cueva de Cogul, en Lérida, esto es en España. Y a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué consideran ustedes que está representándose ahí? ¿Alguien? Bueno, y, perdón que no había leído los comentarios, pero Nicole decía, bueno, se puede representar como ser desconocido. Bueno, sí. ¿Alguien? ¿Nicole? ¿Se puede decir que es como una tribu? Sí, es un grupo, podría llamarse ya tribal para este momento. Y están representando como mujeres y animales. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Quién nos ayuda por ahí? ¿Figura femenina, dice Jennifer? Sí, hay figura femenina. Luis y luego Ricardo. En lo que logro ver, el animal así, no sé, yo lo represento así como si estuviera siendo degollado o algo por el estilo, así que siento como si fuera una preparación para una especie de celebración o algo por el estilo. Sí. Bueno, sí, una celebración. Ajá, Ricardo. Yo también veo símbolos. ¿Cuál? Por ejemplo, el animal, si no estoy mal, yo había visto un documental donde lo interpretan como que es una simbología de ellos, así como una mancha con un estilo de símbolo. Uh-huh. Pero símbolo de alguna idea de qué puede representar. Sí, no hay problema. Mónica. Más que todo yo lo veo como un rito o algo, puesto de que hay bastantes personas, en este caso muchas mujeres podríamos decir, y al fondo tal vez un hombre, y al fondo no sé si lo que se representa es un animal atrás de una mujer y el animal principal. Yo consideraría que es ya sea un rito o una ceremonia y que el platillo principal o lo principal sería el animal, ya sea preparado de alguna manera en específica o representar algo con ese animal. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Carolina.
Desde mi punto de vista lo veo, pues es algo simple, creería yo que solo es como el día a día de ellos, en donde las personas están, la tribu en sí está junta, y cómo van preparando los sacrificios. Bien, una preparación ritual o lo cotidiano. Vaya, sobre esto, la interpretación que se hace es que efectivamente es un ritual, es una danza. ¿Por qué hay una danza? Pues vean las posiciones de los cuerpos, no están sobre una sola superficie, sino que pareciera que se están moviendo, tienen cierto movimiento. Hay figuras más femeninas principalmente, pero hay una figura masculina en la escena. Esta escena es mucho más larga, no, eso es solo un detalle. Y resulta que a partir de la revisión de lo que sucede en algunas tribus africanas, muchas tribus africanas, los rituales de iniciación del niño para que sea considerado ya como un hombre, digamos, en la tribu, pues tiene que ver con danzas, tiene que ver con algunas pruebas o algo que realice. Entonces, en este caso, se considera que a eso es a lo que se refiere, a partir de lo, como les digo, de lo que se observa en tribus africanas actualmente. Están haciendo un rito de iniciación acá. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, probablemente la persecución de un animal, que ven ahí, ese animal va corriendo. Allá hay otro animal también que está atrás. ¿Por qué también se piensa que es un ritual? Porque la figura masculina está desnuda, pero las femeninas tienen una falda. Los senos están descubiertos, ahí se ven las marcas, y sobre la cabeza, si se fijan, todas las cabezas son iguales y no tienen forma de un rostro. Si no tienen forma de rostro, antes, digamos que son extraterrestres, son sombreros rituales. Y si tienen sombreros rituales, esas imágenes representan sacerdotisas o chamanas, si lo quieren decir de esa forma. Si tiene algo sobre la cabeza, si la cabeza no se representa, digamos, como natural, significa que tienen un atavío ritual sobre su cuerpo. Entonces, eso es lo que vemos por acá en esta. Hay muchas más, la escena es un tanto más amplia. Acá sobre la cotidianidad, como ya lo veíamos, vean, algunos cazadores, algunos animales por ahí también van persiguiéndolos. Vean el naturalismo de estas reses, con vacas o toros, pero vean cómo han representado las manchas de los animales. Y la cornamenta, hay un tipo hay una especie de toros que tienen la cornamenta de esta manera. Hay otros tienen cornamentas diferentes. Y acá es una cacería. ¿Dejaron de ser cazadores ellos porque ahora eran sedentarios? No. Si ellos necesitaban cazar algunos animales, pues lo seguían haciendo. Si necesitaban recolectar, también lo seguían haciendo. La diferencia grande es que ahora ya no se mueven grandes distancias. Ahora hacen incursiones a lugares cercanos y luego regresan a ese lugar donde están habitando. Bien, otros más. Este es Yabarén y Tassili. Vean, Tassili es uno de esos lugares que despierta como mucho misterio para algunos. Es un tema del que se habla en documentales, en series, que hablan de cosas extrañas porque resulta que es un desierto en donde no hay pues cantidades de pasto suficiente como para que un rebaño pueda alimentarse, pueda quedarse a pastar una temporada. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Y no solamente hay de esto, hay otros tipos de escenas que son propiamente de lugares donde hay fuentes de agua cercana, o sea, son de comunidades agrícolas, y en esa zona hay desierto para donde ustedes alcancen a ver. Entonces, ¿qué sucedió? Pues cambio climático. Hubo un cambio de clima que desertificó esa zona. Entonces la gente que vivía ahí, si no se fue, murió, porque no tenían ya cómo alimentarse. La temperatura cambió también, pero si se movieron en función de encontrar mejores lugares para vivir, seguramente lo hicieron hacia el oriente de esa región de África, que es la zona norte de África.
¿Por qué? Porque en este momento donde se comienzan a dar las condiciones más favorables para el desarrollo de la civilización. ¿Qué región es esa? La Mesopotamia. Ahí es donde más abundancia habrá de lugares para cultivar, agua dulce en cantidades bastante considerables y animales que puedan ser llevados para el pastoreo. Otros más. Esta que ven acá se considera que son danzantes y lo que ven a colores en su cuerpo es tanto pintura como algún aditamento que se ponen sobre ellos, ya sea plumas o fibra vegetal, para generar alguna danza. Acá. Se han encontrado de esta época también del Neolítico algunas imágenes que tienen instrumentos musicales. Algunas también son figuras hechas en barro o talladas que tienen instrumentos de cuerda. ¿Y qué significa eso? Pues que pues si la música como tal no existía, al menos ya tenían o ya atendían a ciertos ritmos que daban los objetos. El golpear, por ejemplo, si yo golpeo sobre la mesa así, ya estoy generando un ritmo. Entonces, se piensa que ya conocían esto y lo acompañaban con sonidos de su garganta, gritos, para generar pues el ambiente propicio de un ritual. Dígame, Stephanie. Antes se creía, bueno, en eso se creía que el silencio era la muerte y el ruido era como la vida. Es una interpretación, sí, esa, justamente. Si el que muere pues ya no puede hacer nada, no puede emitir ningún sonido, pues entonces la falta del sonido se asociaba a eso, a la falta de vida. Y por el contrario, el sonido también, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, todos los rituales están acompañados de sonidos, ya sea de la garganta o sonidos por percusión o instrumentos de cuerda también. La otra imagen, esta es una recolectora de miel. Vean ahí, eso que observan que parecen arañitas, estas son abejas. Estas son abejas. Esta es una figura femenina que está recolectando miel. Si se fijan, es una protuberancia o un defecto en la roca, lo que ha generado para ellos, ha disparado la creatividad y entonces se les asemeja a alguna cueva o algún lugar en donde ellos conseguían la miel para alimentarse. Y representan de una sola vez, pues acá, también las abejas. Entonces, eso todavía es recolección. Bien, acá está lo de las manos, que ya lo habíamos platicado. Ya a nivel de interpretación, pues ya se los expliqué. Ahora vamos a ver a nivel pictórico. Si se fijan, hay algunas que están rodeadas de un halo blanco y otras de un halo oscuro, rojos o marrones. Se consideran que estas están en positivo y estas están en negativo, así se le llama, positivos y negativos, según el color. Ahí pueden ver, positivo sería el fondo oscuro y la mano de una tonalidad clara, y negativo sería el fondo claro y la mano oscura. Las dos son igual, no hay como no hay registro, no hay manera de saber exactamente qué significaba si fueran de un color u otro. Pudo haber sido una búsqueda ya de algo estético a la hora de hacerlo. ¿Cómo lo hacían? Creo que les mencionaba ya sobre el estarcido. ¿Y qué es el estarcido? Es tomar pintura con un carrizo, por ejemplo, un tubo de bambú, y luego soplarlo con fuerza. Entonces genera una explosión que convierte la pintura o el pigmento en gotas, y eso es lo que genera ese rociado alrededor de las manos. Eso se le llama estarcido, se le llama esa técnica.
Bien, las pinturas esquemáticas, esto es en yacimiento Peña Escrita, le llaman a esta en la península ibérica, un lugar en España. Vean, esto es a nivel de detalle. A nivel contextual, estamos hablando de estas. Vean, es un conjunto mucho más grande. A ver, ¿qué interpretación hacen ustedes de estas figuras? Sin googlear. Nadie está utilizando IA para buscar respuestas, sino que ¿qué se les ocurre? ¿Qué pueden ser? Bueno, esta siempre les pregunto, miren, ¿qué creen que es esto? Sí, Mónica. ¿Algún tipo de cultivo, cosecha? Podría ser. Aquí también Adriana dice, bueno, perdón, tenía como por acá, antes de dar la palabra, decía Balmore, algún ritual de fertilidad porque el animal puede observar como un embarazo. Sí, porque tenía alguna mancha dentro, ¿verdad? ¿Cierto? Y Adriana dice, diría que cosecha. Bueno, está bien. Sí, Natalia. Tal vez podrían ser niños, ya que son como más chiquitos, o tal vez los otros porque son bastantes y porque son distintos y están en grupito. Tal vez niños. Podrían ser niños. ¿Qué más podría ser? ¿Sí, Cristina? Podrían ser como árboles o montañas, así como de su perspectiva, ¿verdad? Cuando los hicieron, pudieron hacer esos dibujos representando árboles o montañas. No se sabe. Sí, podría ser. Sí, no sabemos y por eso lo llamamos ideograma, ¿verdad? No es como tan fácil de explicarlo. Acá hay unas representaciones extrañas que parecieran árboles o pinos. Naomi, dígame. No sé, pero tal vez podría estar como, no sé, tal vez asociado a la concepción o algo parecido. Podría ser. De hecho, una de las explicaciones que ya les cuento tiene que ver con eso, con la idea del dar la vida. Pero bien. ¿Alguien más? ¿Qué les parecen las formas de las cabezas? Vean, estos tienen, al parecer, vamos a decir al parecer, 2 piernas, 2 brazos. Acuérdense que la línea en medio de las piernas puede ser un taparrabo, no necesariamente el órgano genital masculino. ¿Por qué? Porque contextualmente esto no pareciera un ritual de fertilidad. Y los órganos sexuales únicamente aparecen cuando hay contextos de fertilidad. Bueno, sí hay algo acá, pero ya les explico, es esta imagen. Pero eso me refería a esta figura específicamente. Pero vean, esta tiene, si estos son 2 pies, 2 brazos, cabeza, vean este. ¿Cuántos tiene? Sí, se podría decir que tiene 2 brazos, no, 4 brazos y 2 piernas. 2 piernas, así. Eso pareciera. Pues como les digo siempre, con estas imágenes difícilmente vamos a saber exactamente qué es, pero hay diversas interpretaciones. Bueno, esta en otras ocasiones que he preguntado me han dicho que parece un cangrejo. No sé si a ustedes les parece también. Yo le diría, bueno, a mí en particular me pareciera que son 2 figuras humanas que están puestas de espalda. Estas son los muslos y las piernas. Este sería el dorso y este sería la cabeza. Y el otro está apoyando la espalda en la otra. Entonces parecen 2 personas que están apoyándose en la espalda. Esa es mi manera de verlo. Pero una descripción arqueológica, que encontré de esta es que se refiere a una mujer dando a luz. Alguien por ahí decía acerca de los rituales o de niños, ¿verdad? Hablaban por el tamaño, decía. Pues encontré por ahí que algunos asocian estas imágenes a una mujer dando a luz, por eso las piernas están separadas. Y acá hay una forma que está saliendo de una. Mire, pero no parece niño. Es que en el Neolítico las imágenes no se hacen tal cual las observaban, sino que son interpretaciones.
Esta figura, por ejemplo, humana no tiene cabeza. Y aquí hay otras más. Entonces, pues es un poco complejo tener una sola descripción. ¿Cómo hacer en el examen si les aparece esta imagen? Pues ustedes describan lo que ustedes consideran que es. Ahora, si me dicen que esto es un extraterrestre, ahí sí les voy a poner mal, ¿verdad? Pero si anda cercano a lo que tiene que ver con fertilidad, que tiene que ver con rituales, pues está bien la respuesta. Dígame, Mónica. También se puede ver como si fuera la posición que toma la mujer al dar a luz. Las piernas, o sea, literalmente abiertas con las rodillas así, haciendo presión. Y pues desde un ángulo se puede ver así. Correcto, con las piernas flexionadas. Eso es lo que encontraba. Eso fue de hecho, la semana pasada que estaba revisando un poco de información sobre esto, esa fue la interpretación que encontré. Pero es la única que he encontrado, fíjense. En otros lugares aparecen como idiomórficos, es decir, no hay una certeza sobre qué es, pero es razonable la posición. Bien, vamos a ver otras más. Estos son símbolos de fertilidad. Dígame, Natalia. Perdón que le interrumpa, pero en el caso de la figura que tenía como 4 brazos y 2 piernas, también se podría interpretar como tal vez una persona cargando un niño o algo cargando. Sí, podría ser una persona como que se lo lleva chineado, como decimos, o sobre hombros también. Que cuando hacemos eso con un pequeño, se han fijado que pareciera que tenemos, en una sombra, por ejemplo, aparece que tenemos 4 brazos. Podría ser una interpretación sobre eso. Otra podría ser, por símbolos, pero más recientes, se asocian también a esto, las imágenes, por ejemplo, en India, que tienen muchos brazos. Si tienen muchos brazos, significa que pueden hacer muchas cosas. Aunque nos parezca muy sencilla la explicación, tienen la posibilidad de interactuar con el entorno de diversas maneras al mismo tiempo. Y por eso, por ejemplo, 100 brazos, 50 brazos, 30 brazos, porque pueden ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, vamos a la siguiente. Les decía, estos son símbolos de fertilidad, son representaciones de genitales femeninos en este caso. Hay también representaciones masculinas y deben asociarse a rituales de la fertilidad, no a otra cosa. Esto no es, ya había pornografía en aquel momento. No, esto es rituales relativos a la fertilidad. ¿Qué nos dice que fue así? Las siguientes culturas van a asociar también esto a rituales de fertilidad. Entonces, por ahí va. Y actualmente también en África, en Oceanía, que es donde más podemos ver culturas que pertenecen o que están en un estadio similar al neolítico, pues lo hacen. Los rituales que tienen que ver con fertilidad, asociando siempre a la sexualidad. Bien, vamos a pasar a la cerámica. En cuanto a la cerámica, pues es en el neolítico cuando aparecen los primeros ejemplos. Acá aclarar algo. La cobertura o el recubrir una canasta, por ejemplo, con barro, no es que aparezca completamente en el neolítico. Ya en el paleolítico hay algunas muestras, según algunos materiales, en las que las fibras vegetales parecieran estar cubiertas con una capa de tierra, como para evitar que se salga. Es como decir, tenían barro, lo ponían encima para que no se salieran los granos. Pero eso no es cerámica todavía. La cerámica es cuando actúa sobre el barro una fuente de calor y transforma el barro en cerámica, o sea, lo ha coccionado. Entonces, eso lo encontramos en el neolítico. ¿Cómo está representado? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Déjenme ver por acá la imagen. Bueno, ahí está. Esta justamente. Vean la imagen. Acá. Es un cesto hecho de un material similar al mimbre y tiene una cubierta de barro en la parte interna. Eso lo hacían para que los granos, por ejemplo, no se salieran por los agujeros que habían entre las fibras. Se han encontrado bastantes de estos sin coccionar, pero se han encontrado algunos en donde la fibra vegetal ha desaparecido y ha dejado nada más, comemos como un cascarón
de barro cocido. Entonces, muchos piensan a la hora de hablar del inicio de la cerámica que básicamente fue algo que fue fortuito. A lo mejor dejaron por ahí una canasta con estas llenas de frutos o de semillas cerca del fuego. Se quemó la pieza, se quemó la parte vegetal y solamente quedó el barro. Ahí se enduró. Las personas de este momento son buenas observando también. Entonces, si observaron el fenómeno, seguramente lo intentaron repetir y a fuerza de irlo repitiendo, fueron entonces controlándolo y aparecen los primeros ejemplos de cerámica. Esta cerámica se le llama cerámica neolítica porque pertenece a este periodo. No se asocian a una cultura más pequeña, sino al neolítico así en general. También otro dato sobre esto es que aparece la decoración sobre el barro. Esto no es ritual, esto no es un reflejo de la realidad, no, esto sí es una búsqueda de aquello que les satisfacía seguramente observar, es decir, un gusto visual elaborado pues a través de diseños sobre la cerámica. La mayoría son geométricos, líneas y puntos principalmente. ¿Cómo hacían? Una vez que la pieza estaba, que el barro estaba preparado, lo tomaban y construían a partir de rollos, uno sobre otro, luego alisaban y luego de alisar, pues generaban ya la decoración como lo ven acá. Después de que la pieza estaban decoradas, se dejaban secar y una vez secos se metían en el horno de agujero, en este caso, se tapaba con leña y se le prendía fuego. Ya cuando eso se consumía por completo, entonces las piezas ya estaban listas. Y aquí algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, Mónica, dígame. Las piezas que están abajo, al lado derecho, esas son piezas que están como ruina o es algún tipo de pito o silbido porque tiene como forma para recrear un sonido, no sé, algo así le veo. Sí, hacia atrás. Pues no encontré acá en la descripción de estas que fueran huecas como para producir sonido, pero lo único que encontré es que eran de barro, eran piezas de barro y son parte de estructuras mucho más grandes. O sea que eso es lo que ha sobrevivido de toda la pieza. Probablemente, por ejemplo, esto que parece que es como una boquilla para pito, puede que haya estado en la parte alta de un recipiente. Eso significa que a la hora de vaciarlo podía vertir líquido por ese lugar. No era para soplar, entonces digamos, podría ser entonces para vertir líquidos. Y pues acá algunas de las otras imágenes, vean. Recipientes principalmente con decoraciones. A eso se le llama incisa. O sea, porque lleva un diseño, es un diseño inciso. Significa que el diseño lleva incisiones para generar la estética del mismo. En este caso igual. Es como lo más común. Y bueno, las estatuillas femeninas se siguen haciendo con la exageración pues, de los atributos sexuales o de orden, sería de la naturaleza de la maternidad de la mujer. Entonces, se siguen haciendo igual. En este caso es una pequeña, es de Bulgaria y mide 18 centímetros de altura. Y nos quedamos hasta ahí entonces con el tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada. Bien, no, creo que la cámara estaba apagada. Paso aquí.
Bien, ahí estamos. ¿Todo bien? Me dicen por acá, todo bien, todo bien. Bueno, entonces vamos a tener la grabación.